Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de los caminos de Israel. En esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Samuel, Shemuel o Shemuel Aleph. Estamos en el capítulo 3, que es Gimón, de este libro de Samuel, en la cual, en continuación del anterior libro, y esto es lo que nos dicen los sabios, y vamos a ver versículo 14 en adelante, a ver si llegamos a cumplir o finalizar este capítulo. Y dejamos con el versículo 14, por tanto, yo he jurado sobre la casa de Elí que no será expiada la iniquidad de la casa de Elí, ni con sacrificios, ni con ofrendas, jamás. Y estuvo acostado Shmuel hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Eterno. Mas Shmuel temía relatar la visión a Elí, porque obvio tenía temor de que no habría de entender y quizás, quién sabe, podría ver las consecuencias. Verso 14 nos ilumbra de que en sí no habría de tener Elí lo que es expiación por lo que él permitió hacer con sus hijos y dejar los hijos sin reprocho. Y una de las cosas más terribles que puede hacer un padre para con sus hijos es dejarle andar sin control o sin disciplina. Lo peor, eso lo hemos visto aún en la vida cotidiana, donde tenemos muchos ejemplos de padres que han dejado soltar lo que es sus hijos a hacer cualquier cosa, ambos en el mundo religioso como en el mundo secular. Y esto tiene una consecuencia fatal para la sociedad y fatal para todos los que lo rodeen. Y aquí hallamos que el Eterno claramente dice que juzgará su casa por siempre por la iniquidad que él sabe, que se maldicen a ellos, a sus hijos, pero Elí no les reprochó, dice el verso 13. Por lo tanto, dice el Eterno, yo he jurado sobre la casa de Elí que no será expiada la iniquidad de la casa de Elí, ni con sacrificios, ni con ofrendas, jamás. La palabra jamás aquí es contentivamente que jamás serían perdonados por medio de estos sacrificios. Sin embargo, los sabios aquí deducen que en este pasuk que no pueden expiar este delito con sacrificios y ofrendas, pero pueden hacerlo con el estudio de la Torah o a través de la realización de favores al prójimo, beneficiar al prójimo. El castigo sobrevendría a quienes hicieron el mismo pecado que los hijos de Elí, según el Talmud Yevamot 105a. Es decir, que hay consecuencias de lo que es nuestra conducta. Si algo hemos de aprender es esto mismo, que no podemos dejar ir a la locura a los hijos y dejar que ellos hagan lo que les dan la gana. Hay que crear lo que es disciplina y reprensión, que es lo que significa el reproche. Y no hubo nada que lo podía haber reprochado por sus malas conductas. Y como resultado había dañado, había hostigado a las personas que entraban para dar sacrificios. Y estuvo, dice el verso 15, acostado Shmuel hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Eterno. Mas Shmuel temía relatar la visión a Elí, y llamó Elí a Shmuel y dijo: Shmuel, hijo mío, respondió Shmuel: heme aquí. Y dijo: ¿qué palabra te habló el Eterno? Ruego que no me ocultes, así te haga Dios y así te aumente, si ocultares una palabra de todo lo que habló contigo. Es decir, cuéntamelo todo. Y no solamente cuéntamelo todo, que así te pase a ti, que si me lo ocultes. Y entonces le refirió Shmuel todas las palabras y no ocultó nada, pero nada de nada. Y esto es muy importante porque él estaba en un sentido sintiéndose amenazado por él y por causa de ocultar algo. Y aquí nos dice que claramente Dios haría contigo, es igual que la maldición que habría de tener hijos indignos. Y por esta maldición actualmente cayó sobre él aún, aunque él se lo dijo, según el pasaje.
no me esconde nada, no me oculte nada, deduciendo de aquí que nuestros sabios habían declarado que maldito el hombre sabio aún a través de pronunciar sobre la condición que lo realizara. Es interesante que el rabino Mako, el Rashi, perdón, dice del Talmud Makot 11a, y esto explica, así como mis hijos no heredará tu posición. El rabino Kimchi también sería basado en el comentario mencionado, versos 17, asume que Eli sospechaba que la profecía era esa. Según él, los Pashtanim, sin embargo, meramente era una expresión exagerada de una maldición, significando que el Señor te haga daño a ti si no me digas. Es decir, siempre la amenaza, ¿no? Y verso 19 dice, como leemos, y creció Shmuel, vamos al 18, y entonces le refirió a Shmuel todas las palabras y no ocultó de él. Y entonces dijo Elí, el Eterno es él, lo bueno a sus ojos hará. Es decir, que todo lo que viene de Dios es bueno a sus ojos. Quizás no es bueno para los sordos, pero bueno para el Eterno. Verso 19, creció Shmuel y el Eterno estaba, como dice, el Eterno estaba con él, y el Eterno no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras, sino fue cumplido aún aquellas palabras que puede ser interpretado como algo que surgió de Samuel. Y conoció todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, que era fiel Shmuel como profeta del Eterno. No hay nada más satisfactorio saber que la persona con quien te está hablando es fiel a Dios, porque eso muestra su fidelidad aun cuando habla de las cosas de Dios. Y como leemos en el verso 19, y creció en la sabiduría y el temor de Dios. Cuán importante es permitir que nuestros hijos crezcan en la sabiduría de Dios y en el temor de Dios. Hay gente que crecen sus hijos como tremendos intelectos y que su IQ acelera a lo que es normal. Dice, mira qué hijo más brillante, mira qué sabio, qué inteligente. Pero en cuanto entonces al temor de Dios, le falta. Pero es por eso aquí que Shmuel fue creciendo en ambos el temor de Dios, como también la sabiduría de Dios. Y no dejó ninguna de sus palabras caer al piso, que significa que todo lo que Samuel había decretado, se había realizado el decreto, y no fue por una inspiración profética, sino simplemente escuchar la palabra de Dios. Y esto sigue el principio que el hombre justo decreta y el Señor lo cumple, basado en el libro de Job 22-28. Y es ahí que surgen muchos falsos profetas. Es interesante que Samuel nunca se llamó profeta. La gente lo reconocieron como su obra, como un fiel siervo a Dios, y como tal, todo lo que él decía llegaba puntualmente a cumplimiento. Y esta fue la reputación post-hecho de Shmuel. Él añada, aún después que había caído al piso, la palabra había pasado y había sido enterrado, su decreto todavía fue cumplido. Hasta mañana, y vuestros hijos estarán conmigo. Claramente, el verso 20 nos indica que aunque Dios trajo estas palabras sobre Elí y sus hijos, Dios todavía ama a Elí y ama a sus hijos y promete volver de estar en la presencia divina. Y es por esto que aún estas palabras fue claro para el pueblo de Israel. Y terminamos el último versículo, Baruch Hashem, y dice, el Señor continuó a aparecer en Shilo, y el Señor le reveló a sí mismo a Shmuel en Shilo, con la palabra del Señor, Davar Shemuel Lachol, es decir, Vejaye Davar Shemuel Dachar. Todas las palabras del Señor estaban con Shmuel, y el Señor cumplió todo lo que él había dicho a Shmuel, lo cumplió
hasta lo más detallado sobre esto. Y aquí vamos a pautar terminando el capítulo 3 del libro de Samuel, y en el próximo video vamos a entrar en el capítulo 4, en la cual las palabras de Shmuel y todo Israel, y que salió de encuentro a los palestinos, los pelistim en guerra, y acamparon junto a Eben Haezer. Vamos a ver qué significa Eben Haezer. ¿Qué es esto que acamparon? Tenemos que entender que todas las palabras del Eterno, aunque ocurrió en el pasado, tiene implicaciones en el presente. El Eterno le bendiga a ti y a todos los tuyos en el día de hoy con muchas bendiciones. Le habla David Moshe Otero, y recuérdese de unirse con los caminos de Israel. Los caminos de Israel prosigue y persigue la Torá. Este es el enfoque de los caminos de Israel. Shalom, 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 brajá y hatzlajá a cada uno de ustedes.